Michael Jackson, universalmente conocido como el rey del pop, marcó un antes y un después en la historia de la música. Su voz, su energía escénica y su capacidad para reinventarse lo convirtieron en un ícono que trascendió fronteras culturales y generaciones. Con cada lanzamiento, con cada coreografía, con cada videoclip, capturó la atención del planeta entero. Sin embargo, más allá de los escenarios repletos, de los récords de ventas y de la adulación global, Michael escondía un papel que para él era mucho más significativo que cualquier premio o reconocimiento: el de padre. Para millones de fanáticos, Michael Jackson era un genio, una figura casi irreal. Pero para su hija Paris Jackson, no era el mito, sino simplemente papá. En su mundo íntimo, lejos de los reflectores, él se mostraba como un hombre cariñoso, dedicado y protector. Paris nunca lo conoció como la estrella inalcanzable, sino como aquel que le contaba historias, le enseñaba valores y le transmitía un amor incondicional. Esa dualidad entre la leyenda y el ser humano marcaría para siempre la vida de la joven. La muerte de Michael el 25 de junio de 2009, víctima de un paro cardíaco provocado por una combinación fatal de medicamentos, dejó al mundo sumido en la tristeza. Las imágenes de multitudes llorando en todos los rincones del planeta evidenciaron el impacto de su pérdida. Pero detrás del dolor colectivo estaba el vacío personal y devastador que se abrió en la vida de Paris. Con apenas 11 años, la niña se enfrentó a una ausencia irreparable, lo que para los fanáticos fue la pérdida de un ídolo. Para ella fue la desaparición del ser más importante de su vida. El vínculo entre padre e hija había sido tan profundo que la adolescente, años más tarde, confesó haber intentado suicidarse en más de una ocasión, con la esperanza de reunirse con él en otro plano. Esta revelación estremeció al mundo, mostrando que detrás de la sonrisa tímida y de las apariciones públicas, existía una herida emocional que nunca había terminado de cicatrizar. Quería estar con él, no soportaba el vacío, confesó con crudeza. La historia de Paris comenzó el 3 de abril de 1998, cuando nació en la clínica Spalding Payne de Beverly Hills, California. Fue fruto de la unión entre Michael Jackson y su entonces esposa Debbie Rowe. Desde su llegada al mundo, su nombre ya cargaba un simbolismo especial. Paris no fue elegido al azar, sino que respondía a un acuerdo entre Michael, su hermana LaToya y su amiga Kathy Hilton. Ellos habían prometido que, si una niña llegaba a sus vidas, la llamarían así. Ese gesto de amor y complicidad familiar otorgó a su nombre un peso emotivo que acompañaría a la niña toda su vida. Paris era la hija del medio. Tenía un hermano mayor, Michael Joseph Jackson Jr., conocido popularmente como Prince, y un hermano menor, Prince Michael Jackson II, primero llamado Blanket y hoy conocido como Biggie. Esa condición de única hija la convertía en el centro de las atenciones y cuidados de su padre. Michael se desvivía por ella, protegiéndola de un mundo que él sabía hostil. Tras el divorcio con Debbie Rowe en el año 2000, Michael obtuvo la custodia completa de los niños. En medio de rumores y especulaciones sobre la naturaleza de su matrimonio, que muchos calificaban como un simple acuerdo económico, Michael se encargó personalmente de criar a sus hijos en el rancho Neverland, su refugio y su reino privado. Allí, Paris disfrutó de una infancia diferente, rodeada de magia y fantasía, pero también de reglas y disciplina. La relación entre padre e hija fue siempre estrecha. Michael no solo era un ídolo mundial, sino también un hombre profundamente consciente de sus carencias pasadas. Él mismo había sido víctima de una niñez robada, marcada por la explotación artística, la disciplina férrea y la falta de normalidad. Por eso, cuando se convirtió en padre, decidió que sus hijos jamás vivirían lo mismo. Paris fue la beneficiaria directa de esa convicción. Su padre buscaba ofrecerle una vida protegida, llena de amor y, sobre todo, de libertad.
Con la muerte de Michael, esa burbuja se rompió abruptamente. Paris se trasladó a vivir con su abuela, Katherine Jackson, quien asumió la custodia legal junto con el apoyo de su primo T.J. Jackson, hijo de Tito. Aunque nunca les faltó cariño, el vacío era insustituible. La adolescente expresó por primera vez su dolor de manera pública en 2010, durante una entrevista con Oprah Winfrey, en la que rompió en lágrimas al recordar a su padre. Su voz temblorosa y su rostro empapado de lágrimas conmovieron al mundo. Dijo lo que millones ya intuían. Fue el mejor papá del mundo. Ese mismo año, junto a su hermano Prince, subió al escenario en la ceremonia de los Grammy Awards para recibir, en nombre de su padre, el premio a la trayectoria. La escena quedó grabada como una de las más emotivas de la historia de la premiación. Dos niños huérfanos de padre aceptando un reconocimiento al hombre, que aunque para el planeta entero era el rey del pop, para ellos había sido un papá presente, protector y amoroso. Con el paso de los años, Paris no solo recordó los momentos dulces vividos junto a Michael, sino también los secretos más íntimos que él había guardado y que ella, poco a poco, se atrevió a revelar. En entrevistas confesó que la imagen pública de su padre, tan incomprendida, escondía un ser humano generoso, humilde y con un inmenso sentido de justicia. Para ella, Michael no fue el mito, ni la estrella, ni el hombre perseguido por los escándalos. Fue el papá que le enseñó a ser fuerte y a mirar el mundo con compasión. De la vida de Paris Jackson es también el de una niña que creció en la intersección entre lo extraordinario y lo cotidiano. Una infancia marcada por el amor de un padre que, pese a ser una de las figuras más famosas y cuestionadas de la historia, nunca dejó de ser, para ella, el refugio más seguro. El legado del rey del pop sigue vivo en millones de discos y escenarios. Pero para Paris, su legado más importante fue haberle enseñado que el verdadero poder de una estrella no está en la fama, sino en la capacidad de amar incondicionalmente. Crecer siendo hija de Michael Jackson no era una experiencia común ni sencilla. Desde el primer momento, Paris supo que su vida estaría marcada por la fama de su padre, aunque él intentó por todos los medios amortiguar el peso de esa herencia. Su niñez se desarrolló en un equilibrio frágil entre lo extraordinario y lo íntimo, entre el brillo de Neverland y la necesidad de una infancia lo más normal posible. Las imágenes que dieron la vuelta al mundo mostraban a Paris y a sus hermanos saliendo en público con máscaras cubriéndoles el rostro. Para muchos, aquello parecía un gesto extraño, incluso excéntrico, pero la verdad era otra. Michael quería protegerlos de los paparazzi y de la exposición prematura. Había experimentado en carne propia los efectos devastadores de una niñez vivida bajo reflectores, y no estaba dispuesto a repetir la historia con sus hijos. Esa medida, criticada en su momento, con el tiempo fue comprendida por Paris, quien admitió que le había salvado de un escrutinio aún más duro. El rancho Neverland, situado en Santa Bárbara, se convirtió en el universo mágico donde la niña creció. Con más de 2.700 acres de extensión, aquel lugar albergaba parques de diversiones, zoológicos privados, cines y jardines interminables. A simple vista, era el paraíso de cualquier niño. Sin embargo, lo que más valoraba Paris no eran las atracciones, sino la vida familiar que allí se desarrollaba. Michael, lejos de su faceta de superestrella, era un padre cariñoso que disfrutaba cocinando para sus hijos, organizando noches de películas o simplemente conversando sobre la vida. En esas charlas, Michael mostraba su lado pedagógico. Se tomaba el tiempo de enseñar a Paris sobre historia, cultura y valores. A diferencia de la visión edulcorada que reciben muchos niños, él optaba por decirle la verdad. Le habló, por ejemplo, de las injusticias cometidas por Cristóbal Colón contra los pueblos originarios, convencido de que sus hijos debían crecer con una comprensión realista del mundo. Esa sinceridad marcó a Paris, que años después reconocería haber heredado de su padre un espíritu crítico y una sensibilidad especial hacia la justicia. La educación era una prioridad,
Durante sus primeros años, Paris fue escolarizada en casa, bajo la atenta mirada de su padre. Michael diseñaba un sistema en el que combinaba disciplina con incentivos. Si Paris terminaba 5 libros, recibía 5 juguetes de Toys R Us. Este método no solo buscaba motivarla, sino también inculcarle el amor por el conocimiento. Cuando más adelante ingresó en la escuela privada Buckley, ya tenía una base sólida que le permitió destacar en deportes como el softball, el fútbol americano y el cheerleading. Pero no todo era diversión y estudios. Michael imponía reglas claras en Neverland. Aunque el lugar ofrecía entretenimiento sin fin, los niños solo podían disfrutar de esas atracciones si cumplían con sus responsabilidades. Paris recordaría que, para poder usar los juegos del parque o pasar tiempo con los animales, debía comportarse bien y estudiar con seriedad. De lo contrario, los privilegios se perdían. Estas normas, lejos de opresivas, la ayudaron a valorar la disciplina y a entender que incluso en medio del lujo, debía existir equilibrio. La infancia de Paris también estuvo marcada por la soledad. Al estar aislada del contacto con otros niños durante años, a menudo se sintió diferente y desconectada. Sin embargo, jamás reprochó a su padre esas decisiones. Entendió que todo respondía al deseo de protegerla y de garantizarle una niñez menos caótica de la que él mismo había vivido con los Jackson 5. Uno de los recuerdos más entrañables que Paris conserva de esa etapa son las jornadas en la cocina. Aunque contaban con un chef profesional, Michael disfrutaba preparar su famoso pollo frito, que según él era el mejor del mundo. Aquellos momentos en los que padre e hija cocinaban juntos eran más que una actividad culinaria. Eran instantes de intimidad, de complicidad y de transmisión de valores. Allí, entre risas y aromas, se forjaba un lazo inquebrantable. Tras la muerte de su padre, muchos objetos adquirieron para Paris un valor incalculable. Entre ellos destaca un brazalete de jade africano que Michael llevaba en la muñeca el día de su fallecimiento. Paris lo conserva con celo y ha confesado que nunca se lo quita porque aún guarda el aroma de su padre. Ese brazalete se convirtió en un símbolo físico de la presencia de Michael en su vida, un recordatorio constante de que, aunque ausente, él sigue acompañándola. No obstante, la vida bajo el apellido Jackson nunca estuvo exenta de presiones mediáticas. Desde niña, Paris fue objeto de especulaciones, rumores y comentarios malintencionados. La persecución de los paparazzi y la obsesión de la prensa amarilla por cada detalle de su familia terminaron por sembrar en ella una sensibilidad extrema. Con el tiempo, desarrolló episodios de ansiedad y ataques de pánico, que más tarde reconocerían como síntomas de trastorno de estrés postraumático. Aún así, cuando recuerda a su padre, Paris siempre lo describe con ternura. Habla de él como un hombre humilde, generoso y profundamente humano, en contraste con la imagen pública de estrella atormentada que mostraban los medios. Michael le enseñó a no dejarse atrapar por las apariencias y a valorar lo esencial, la bondad, la educación y la compasión. La infancia de Paris Jackson fue, en definitiva, un viaje entre luces y sombras. Creció en un mundo de fantasía en Neverland, pero también aprendió a lidiar con la soledad, la disciplina y la protección extrema. Ese equilibrio la moldeó como persona y sembró en ella la semilla de la resiliencia. Más allá del mito de Michael Jackson, lo que Paris vivió en sus primeros años fue la experiencia única de tener un padre que, habiendo perdido su propia infancia, quiso regalarle a su hija lo que él jamás tuvo: una niñez llena de amor, magia y verdad. La adolescencia de Paris Jackson estuvo marcada por un contraste doloroso: la necesidad de vivir como una joven normal y la imposibilidad de escapar de la sombra gigantesca de su padre. Tras la muerte de Michael en 2009, la vida de Paris dio un giro radical. Con apenas 11 años, debió aprender a convivir con un vacío insustituible, el de un padre que había sido su protector, su guía y su refugio. Después del fallecimiento,
Paris y sus hermanos quedaron bajo la custodia de su abuela Katherine Jackson, figura respetada y matriarca del clan. Junto a ella, el primo T.J. Jackson asumió un rol de apoyo cercano. El hogar estaba lleno de afecto, pero nada podía reemplazar la presencia de Michael. El dolor de la pérdida se convirtió en un peso constante, especialmente para Paris, quien siempre había mantenido un vínculo particularmente profundo con su padre. La primera vez que Paris mostró públicamente su sufrimiento fue en 2010, cuando apareció junto a su familia en una entrevista con Oprah Winfrey. Entre lágrimas, confesó que Michael había sido el mejor papá del mundo. El mundo entero fue testigo de la vulnerabilidad de aquella adolescente, que de golpe había pasado de vivir en la burbuja de Neverland a convertirse en un objeto de escrutinio mediático. En un intento por recuperar cierta normalidad, Paris ingresó en la Buckley School, una exclusiva institución privada en Sherman Oaks. Allí intentó integrarse participando en actividades deportivas como el fútbol americano, el softball y el cheerleading. A simple vista parecía una joven más, con rutinas escolares y amistades. Sin embargo, por dentro, el dolor persistía. La presión de ser hija de Michael Jackson, sumada al acoso de los paparazzi y los comentarios crueles en redes sociales, comenzó a afectar gravemente su salud mental. Fue durante esta etapa que Paris enfrentó sus primeras crisis de depresión. En entrevistas posteriores, reveló que intentó quitarse la vida en varias ocasiones durante la adolescencia. Uno de esos episodios ocurrió cuando tenía apenas 15 años. Según sus propias palabras, la tristeza era tan grande que pensaba constantemente en reunirse con su padre. Esa confesión estremeció al mundo, mostrando que detrás de su apariencia sonriente se escondía un dolor insoportable. Además del duelo, Paris debía enfrentarse a una adolescencia marcada por la presión mediática. Cada paso que daba era analizado y criticado. El apellido Jackson atraía tanto la admiración como la envidia y el morbo. Ella misma confesó que llegó a sentirse acosada hasta el punto de desarrollar paranoia y ataques de pánico. Cada vez que salía, sentía que alguien me seguía, contó en una entrevista. Ese clima constante de vigilancia contribuyó a que desarrollara síntomas de trastorno de estrés postraumático, TEPT. A pesar de estas dificultades, Paris también encontró momentos de luz. En 2011 firmó para participar en el proyecto cinematográfico London's Bridge and the Three Keys, basado en un libro infantil. Aunque el filme nunca se produjo, representó un primer acercamiento a la idea de forjar su propio camino artístico. Poco después, junto con sus hermanos y su abuela, planeó un documental titulado Remembering Michael. La intención era rendir homenaje a su padre y financiarlo mediante crowdfunding. Sin embargo, la iniciativa fue criticada por los fanáticos, quienes la consideraron inapropiada, y finalmente fue cancelada. En medio de esos intentos de encontrar un rumbo, Paris mantenía un lazo íntimo con la memoria de su padre. Uno de sus objetos más preciados era un brazalete de cuerda y jade africano que Michael llevaba el día de su muerte. Ella lo conserva como un amuleto que jamás se quita. «Aún tiene su olor», confesó, describiéndolo como un vínculo tangible con él. Ese brazalete se convirtió en un recordatorio constante de que, aunque ausente físicamente, su padre seguía presente en su vida. Durante su adolescencia también comenzó a experimentar con el arte como forma de terapia. La música, que había estado siempre en su entorno, se convirtió en su salvación. Paris empezó a escribir canciones y a tocar instrumentos como el ukelele y la guitarra. Aunque en aquel entonces aún no había lanzado nada profesionalmente, esos primeros pasos creativos sembraron las semillas de lo que sería su carrera musical. Ella misma reconoció años más tarde que la música le salvó la vida, pues le permitió canalizar el dolor y transformar el sufrimiento en algo constructivo. En paralelo, Paris desarrolló un gusto por el arte corporal. Los tatuajes y piercings se transformaron en símbolos de su identidad y en homenajes a su padre. En su clavícula se tatuó la frase Faith, Trust and Pixie Dust, una referencia a Peter Pan,
el personaje favorito de Michael y parte del imaginario que dio forma a Neverland. Otro tatuaje reproduce palabras escritas por su padre en una carta, donde la llamaba Reina de mi corazón. Cada marca en su piel es, para ella, un tributo permanente al hombre que más la influyó. La adolescencia de Paris fue un periodo de extremos, de dolor y resiliencia, de intentos de búsqueda y momentos de desesperación. Entre terapias, internados para jóvenes con problemas emocionales y el apoyo de su familia, poco a poco fue encontrando herramientas para sobrellevar sus batallas internas. Sin embargo, lo más importante fue descubrir que tenía un propósito: mantener vivo el legado de su padre, no solo como artista, sino como hombre que le enseñó valores de humildad, compasión y fortaleza. Así, la joven que en su adolescencia intentó varias veces rendirse, empezó a transformarse en una mujer que aprendió a convertir sus cicatrices en motor creativo. La oscuridad que la envolvió en esos años no desapareció por completo, pero le dio la fuerza necesaria para dar el siguiente paso: abrirse camino en el mundo del espectáculo, con su propio nombre y su propia voz. Con el paso de los años, Paris Jackson dejó atrás la adolescencia marcada por la tragedia y dio un paso decidido hacia la adultez. Ya no era solo la niña que había perdido a su padre en circunstancias trágicas, ni la adolescente atormentada por la depresión. Ahora era una mujer que buscaba abrirse camino en el mundo con su propia voz, enfrentando con valentía el peso de un apellido que podía ser tanto una bendición como una maldición. El gran punto de inflexión en su vida llegó en 2017, cuando apareció en la portada de Rolling Stone. Aquella entrevista fue la primera vez en que Paris se abrió sin filtros al mundo. Habló del dolor de haber perdido a su padre, de sus intentos de suicidio y de su proceso de sanación. También reveló lo difícil que era crecer bajo la sombra de Michael Jackson. Mucha gente piensa que me conoce porque sabe quién fue mi padre, pero no saben quién soy yo, declaró. Ese testimonio la mostró como una joven valiente, dispuesta a transformar su dolor en fuerza. Ese mismo año, Paris firmó contrato con IMG Models, una de las agencias más prestigiosas del mundo. Rápidamente comenzó a aparecer en campañas de moda y en alfombras rojas, convirtiéndose en un rostro buscado por la industria. Sin embargo, su acercamiento al modelaje no fue solo por ambición estética. Lo utilizó como plataforma para hablar de temas que consideraba importantes, como la diversidad, la autoaceptación y la salud mental. Su imagen, acompañada de tatuajes y un estilo auténtico, rompía con los cánones tradicionales. La actuación también se cruzó en su camino. En 2017 debutó en la serie Star, y poco después tuvo un papel en la película Gringo, 2018. Aunque su participación fue breve, representó un paso hacia la construcción de una carrera artística propia. Sin embargo, Paris tenía claro que su verdadera pasión estaba en la música, un legado inevitable de haber crecido rodeada de creatividad. En 2018, junto a su entonces pareja Gabriel Glenn, formó el dúo The Soundflowers. Juntos, ofrecieron pequeños conciertos en Los Ángeles, donde presentaron canciones originales como Daisy o In the Blue. Su estilo, influenciado por el folk y el indie, estaba lejos del pop espectacular de Michael, pero justamente allí residía su identidad. Paris no buscaba imitar a su padre, sino encontrar un lenguaje propio. En 2020 lanzaron un EP homónimo, que tuvo una recepción modesta pero entusiasta entre los fanáticos del género alternativo. Ese mismo año, Paris dio el salto definitivo como solista. Firmó con Republic Records y lanzó su primer álbum, titulado Wilted. Con claras influencias grunge, folk y alternativas, el disco se convirtió en un diario personal en forma de canciones. Cada tema hablaba de pérdidas, amores rotos, resiliencia y búsqueda espiritual. La crítica lo describió como un trabajo honesto y valiente, que mostraba a una artista en construcción, pero con un enorme potencial. Paris confesó que la música le servía como terapia.
Escribir me salvó la vida, dijo en una entrevista. Lejos de perseguir el éxito comercial, Paris buscaba autenticidad. Influenciada por bandas como Nirvana, Radiohead o The Cranberries, encontró en el grunge y el indie una manera de canalizar sus emociones. Aún así, reconocía que la huella de Michael estaba en cada acorde. No importa cuánto intente alejarme, mi papá siempre estará presente en lo que hago. Me transmitió el amor por la música, y eso nunca desaparecerá. En paralelo a su carrera artística, Paris se convirtió en una activista comprometida. Tras el asesinato de George Floyd en 2020, se unió a las protestas de Black Lives Matter, marchando en las calles y levantando pancartas por la justicia racial. Además, se convirtió en embajadora de la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA, siguiendo una de las causas que también apoyó su padre. En cada entrevista, insistía en que quería usar su notoriedad para algo más que el espectáculo. Si tengo una plataforma, debo aprovecharla para ayudar. Su vida amorosa también fue objeto de atención. En su serie documental Unfiltered, Paris Jackson and Gabriel Glenn, 2020, habló abiertamente de su sexualidad, afirmando que había salido con más mujeres que hombres y que no se identificaba con etiquetas rígidas. Amo a las personas por lo que son, no por su género, confesó. Esa postura, honesta y sin complejos, la convirtió en referente dentro de la comunidad LGBTQ+. En el terreno actoral, volvió a brillar en American Horror Story, 2021, donde interpretó un papel en la 10ª temporada. También participó en American Horror Stories, la serie derivada. Aunque no abandonó su perfil musical, estas apariciones reforzaron su imagen como artista versátil. La música, sin embargo, siguió siendo el centro de su vida. En 2022 lanzó el EP The Lost y sencillos como Lighthouse y Just You, explorando un estilo que homenajeaba a Kurt Cobain y a la estética grunge de los 90. Cada vez más, se consolidaba como una cantautora independiente que hablaba desde la vulnerabilidad. En entrevistas recientes, Paris reconoció que su mayor miedo es ser reconocida únicamente como la hija de Michael Jackson. No quiere que su legado sea un apéndice de la carrera de su padre, aunque al mismo tiempo admite que él sigue siendo su guía espiritual. Papá me enseñó que hay que hacer las cosas y hacerlas bien. Ese mantra lo llevo siempre conmigo. Así, Paris Jackson emergió como una mujer que transformó el dolor en arte, el trauma en música y las cicatrices en símbolos de resistencia. Lejos de buscar igualar a Michael, decidió construir su propia identidad, demostrando que su historia no es solo la de una hija famosa, sino la de una artista auténtica que lucha cada día por brillar con luz propia. A medida que Paris Jackson crecía y se convertía en adulta, no solo tuvo que enfrentarse a sus propios demonios internos y a la construcción de su identidad artística, sino también a los conflictos heredados de la familia Jackson. Ser parte de uno de los clanes más famosos y controvertidos de la música mundial la colocó en medio de disputas que parecían no tener fin, donde las tensiones por el control del legado de Michael y la custodia de sus hijos marcaban la dinámica familiar. Tras la muerte del rey del pop en 2009, el testamento de Michael Jackson establecía con claridad cómo debía repartirse su patrimonio. Un 40% destinado a su madre Catherine, otro 40% a sus 3 hijos, Prince, Paris y Biggie, y un 20% a fundaciones benéficas centradas en la infancia. Sin embargo, la administración de este legado no estuvo exenta de polémicas. Al momento de su muerte, el patrimonio estaba endeudado en más de $500 millones. Con el tiempo, gracias a la gestión de sus albaceas, especialmente John Branca y John McClane, esa fortuna no solo se recuperó, sino que se multiplicó, superando los $2.000 millones. Ventas estratégicas, como la participación del catálogo musical a Sony, y más recientemente a Primary Wave, aseguraron que los herederos recibieran sumas millonarias. Paris, al igual que sus hermanos, se convirtió en multimillonaria de forma casi automática. Hoy,
Su fortuna personal se estima en alrededor de $150 millones. Sin embargo, a diferencia de otros miembros del clan, ella nunca ha buscado ostentar ni depender únicamente de ese dinero. Mi herencia no me define, lo que hago con mi vida sí, declaró en una ocasión, subrayando que para ella lo esencial no era la riqueza material, sino poder crear su propio legado. La familia Jackson, famosa por su talento, también lo es por sus disputas internas. Una de las más sonadas fue el enfrentamiento con su tía Janet Jackson. Aunque en el funeral de Michael ambas parecían unidas, poco después surgieron tensiones. Paris llegó a sospechar que algunos de sus tíos manipulaban a su abuela Catherine y denunció públicamente que había sido aislada durante varios días, generando un escándalo mediático. La prensa habló de enfrentamientos en la casa familiar, de acusaciones cruzadas e incluso de forcejeos entre Paris y Janet. Con el tiempo, aunque intentaron suavizar las diferencias, la relación quedó marcada por el resentimiento. Otro episodio doloroso fue la muerte de Joe Jackson, el patriarca de la familia, en 2018. Su figura había sido polémica por las denuncias de abusos físicos y emocionales durante la infancia de Michael y sus hermanos. En los funerales, Paris mostró respeto por su abuelo, pero al mismo tiempo subrayó que su verdadera inspiración siempre había sido su padre, no la rígida disciplina del patriarca. Aquello dejó claro que Paris estaba dispuesta a trazar su propia narrativa, incluso si iba en contra de la tradición familiar. Más allá de las tensiones, Paris ha buscado mantener una relación equilibrada con sus hermanos. Con Prince, el mayor, comparte una complicidad visible. Ambos han aparecido juntos en eventos en honor a su padre, como el estreno de Imaged, The Musical en Broadway, o los premios humanitarios otorgados a Michael de manera póstuma. Con Biggie, antes Blanket, la relación es más discreta, pero Paris siempre lo ha descrito como alguien muy inteligente y reservado, asegurando que lo apoya en su decisión de llevar una vida alejada de los reflectores. La carga emocional de ser hija de Michael Jackson sigue pesando sobre ella. En entrevistas recientes, Paris confesó que su mayor miedo es ser reducida a un apellido y que sus esfuerzos artísticos se han visto solo como un eco del legado de su padre. No quiero ser recordada únicamente como la hija de Michael Jackson. Quiero que la gente conozca mi música, mi arte, mi visión, expresó. Aún así, admite que su padre está presente en todo lo que hace, no como una sombra que la oprime, sino como una luz que la guía. Su papel como activista social también se entrelaza con ese legado. Michael siempre transmitió mensajes de amor, unidad y justicia en sus canciones, y Paris ha continuado esa tradición desde otro ángulo. Participa activamente en movimientos como Black Lives Matter, apoya causas ambientales y lucha por la salud mental y los derechos de la comunidad LGBTQ+. Con ello, demuestra que ser hija del rey del pop no significa vivir de la nostalgia, sino reinterpretar sus valores en el presente. En lo artístico, Paris continúa construyendo su identidad con pasos firmes. Tras el lanzamiento de Wilted, 2020, ha seguido publicando sencillos y colaboraciones que la posicionan como una cantautora alternativa con una voz única. Su música, marcada por tonos grunge, folk e indie, es un espejo de sus emociones. Cada letra refleja cicatrices, aprendizajes y la voluntad de seguir adelante, aunque no alcanza las cifras millonarias de ventas que rodeaban a Michael. Su autenticidad le ha permitido ganar respeto y una base sólida de seguidores. Al borde de la treintena, Paris Jackson es una mujer que ha sobrevivido a intentos de suicidio, a rumores dañinos, a abusos en instituciones y a la presión insoportable de los reflectores. Ha convertido cada caída en un impulso y cada herida en un verso. El dolor nunca desaparece del todo, pero uno aprende a transformarlo, dijo en una entrevista. Su futuro sigue inevitablemente ligado al apellido Jackson, pero Paris ha demostrado que no será una sombra, sino una voz con identidad propia. Consciente de que la memoria de su padre es eterna,
Ha decidido honrarla no desde la imitación, sino desde la autenticidad. Su vida es la prueba de que incluso en medio del caos de la fama y el peso de un legado imposible, se puede encontrar un camino personal. La historia de Paris Jackson no es solo la de la hija del rey del pop. Es la historia de una mujer que, a pesar de los fantasmas del pasado y de las batallas internas, ha decidido levantarse una y otra vez, con la música como refugio y la verdad como bandera. Un relato de resiliencia que confirma que el mayor legado que le dejó Michael no fue la fama ni la fortuna, sino la fuerza para ser ella misma. La vida de Paris Jackson es un testimonio de resiliencia. Nació bajo la sombra de un mito irrepetible. Creció entre máscaras y secretos, y afrontó demasiado pronto el dolor de la pérdida. Su adolescencia estuvo marcada por la oscuridad de la depresión y el peso insoportable de un apellido que el mundo no deja de mirar con lupa. Sin embargo, Paris eligió no rendirse. Convirtió sus heridas en música, sus cicatrices en símbolos, y su dolor en un motor para ayudar a otros. Hoy es modelo, actriz, cantante y activista, pero sobre todo es una mujer que aprendió a ser ella misma, aun cuando todos la definían solo como la hija de Michael Jackson. El legado de su padre vive en su corazón, pero el futuro que construye le pertenece únicamente a ella.